Muy bien, discúlpenme el color de mis hojas, se me acabaron las blancas, entonces tuve que ponerlas en fosforiloco. Espero que no los esté deslumbrando desde aquí. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Vale. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios, te doy gracias por cada persona que está aquí, Padre. Yo sé que tú tienes algo hoy para nosotros por medio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderte, queremos conocerte aún más, queremos ser más y más como tú, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y todos decimos amén. Muy bien, pues esta tarde yo tengo un mensaje muy sencillo, posiblemente el más sencillo que he predicado en mi vida. No lo sé, tal vez al final sabremos, pero vamos a tener que leer la Biblia. ¿Hay algún problema con eso? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Está bien si leemos la Biblia este domingo? ¿Sí? Si no leíste la Biblia entre semana, bueno, pues ya te rescaté, ya te salvé, ¿verdad? Vamos a estar leyendo del libro de Samuel, primera de Samuel. Vamos a estar analizando unas historias del rey David. ¿Alguien conoce aquí al rey David, al de las mañanitas? ¿Sí? Muy bien. Para poner un poco las cosas en contexto, David es el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, y el profeta Samuel fue el que ungió a Saúl, pero Dios estaba buscando un rey conforme a su corazón. Si de por sí Dios no quería que el pueblo fuera gobernado por un rey, quería que fuera directamente gobernado a través de los profetas, a través de él, de los sacerdotes. Pues decidió darle oportunidad a un hombre, a un rey. El pueblo quería un rey como todas las demás naciones y Dios dijo, bueno, voy a levantar un rey conforme a mi corazón. Y las cosas empezaron bien con Saúl, pero al poco tiempo empezó a tomar malas decisiones. Básicamente empezó a desobedecer a Dios y fue desechado. Y entonces David entra en escena. David es el rey que Dios unge, el que sigue en la sucesión de Saúl y que sería el rey conforme al corazón de Dios y por el cual Dios iba a establecer su reino según los profetas de Israel. Y bueno, esa sucesión al trono no fue tan sencilla. Para los que conocen la historia, Saúl se puso medio celoso, ¿verdad? Al principio le cayó muy bien este muchachito que vino y mató a Goliat, lo coronó, ¿verdad? Le dio ahí una recompensa, creo que le dio una de sus hijas, creo que liberó de impuestos a su familia, pero al poco rato se puso celoso. Las doncellas de Jerusalén cantaban, Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000, ¿verdad? Y se empezó a poner medio celoso el rey Saúl y pues llegó al grado su celosía que dijo, lo voy a matar. Y estas tres historias tienen que ver con esta parte de la vida de David, cuando Saúl está persiguiendo a David. Vamos a analizar tres historias, 3 capítulos, pero vamos a analizar la primera y la última y vamos a dejarla de en medio al final. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo todos? Muy bien. Si trajiste tu Biblia, vamos a leer 1 Samuel 24, 26 y vamos a regresar al final al 25, ¿vale? Esta historia de 1 Samuel 24, ¿alguien tiene por ahí el subtítulo en su Biblia que dice? David perdona ¿qué? La vida de Saúl. Muy bien. En esta historia, Saúl se dispone a buscar a David, lo quiere matar. Versículo 3 dice, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, iba por ahí pasando el rey, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Levante la mano aquí el que ha entrado a una cueva. No, no es cierto. No la levante. Jera, bájala. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva.
Versículo 4. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. La historia continúa y David, ya que sale Saúl, ¿verdad?, de hacer sus necesidades, sale David y le dice a lo lejos, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué he hecho para que tú me estés persiguiendo? Mira, aquí tengo un pedazo de tu manto. Tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Versículo 15 dice, por lo tanto, este es David hablando, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castiga al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío, David? Y lo quiere matar, imagínate. Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Muy bien, esta es la primera historia. Ahora quiero que brinquemos al capítulo 26. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Qué dice el subtítulo del capítulo 26? Si lo tienes por ahí en tu Biblia. David perdona la vida de Saúl nuevamente o por segunda ocasión, ¿verdad? La historia es básicamente un copy-paste, la misma narrativa. Saúl va y casi que creo que con la misma cantidad de soldados va y va a buscar a David para matarlo. En el capítulo 24 lo vemos llorando, ¿verdad? Hijo mío, David. Y otra vez en el capítulo 26 ahí va a matarlo de nuevo. David andaba por unos rumbos. La historia nos cuenta que Saúl acampó en determinado lugar y David envió unos espías. Vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 26, dice: David envió espías para verificar la noticia de la llegada de Saúl. Cierta noche David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directamente al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle ni dos, con uno. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido.
pero toma su lanza y la jarra de agua que está junto a su cabeza y vámonos de aquí. La historia continúa, sucede lo mismo. David a lo lejos grita: Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho para que me estés persiguiendo? Versículo 21, entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío. Otra vez, ¿va? Vuelve a casa, ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está tu lanza, oh rey, dijo David. Permite que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé a matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como yo hoy he valorado la tuya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Exactamente la misma historia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si a Saúl le pasó un poquito de amnesia ahí o Alzheimer, qué sé yo, pero hizo exactamente lo mismo, se arrepintió de igual manera y aún así volvió a hacer lo mismo. Pero David se mantuvo fiel. ¿Estamos de acuerdo? Él no quiso tocar al ungido del Señor, no quiso tomar venganza por su propia mano, con todo y que era totalmente justificable, y él decidió poner todo en manos de Dios, que Dios se encargue de Saúl. ¿Estamos de acuerdo? El análisis de Saúl va a quedar para otra predicación. Quiero que ahora nos centremos en el capítulo 25. Esta historia del capítulo 25 tranquilamente la pudiéramos quitar de la Biblia. La narrativa no se vería afectada para nada. Pero intencionalmente los editores de este libro pusieron ese capítulo 25 aquí. Y fue puesta para contrastar las dos historias, la del capítulo 24 y 26 versus esa historia del capítulo 25. Y ahorita la vamos a analizar, vamos a ver por qué hay un contraste. Esta historia cuenta que había un hombre muy rico en una determinada región, por un desierto, por el que David había estado. Según la historia, en el pasado, David y sus hombres estuvieron en aquella región y seguramente cuando los filisteos estaban atacando, ellos defendieron la región, defendieron a este hombre, a sus posesiones, y David andaba por esos rumbos y dijo: pues voy a enviar unos mensajeros para decirle a este hombre que que se porte generoso con nosotros por todo lo que hicimos en el pasado por él. Vamos a leer desde el versículo casi 2, capítulo 25, dice: luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba, ¿cómo? Nabal, y su esposa se llamaba Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era ¿qué? Grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres ¿qué? Jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que tú posees. Me dicen que es tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Si tú conoces la historia, o si no la conoces,
La respuesta de Nabal no fue nada buena, no fue nada positiva. Ninguneó a David, al rey David. Todavía no era rey, pero ya estaba ungido. Al David que se escuchaba que en Israel estaba haciendo grandes proezas, el que había matado a Goliat, el que mataba a 10,000. Y este mentado Nabal ninguneó a David. ¿Quién es ese tal David? ¿Quién se cree ese hijo de Isaí? ¿Él quién es? ¿Cómo yo sé que este tipo no es un ratero, un esclavo que se acaba de salir de la casa de su amo y quiere venir a transarme diciéndome que le mande de mi cosecha, de mi ganado, de mis provisiones? ¿Qué se cree este tal David? Me lo ningunearon al pobre David. Y cuando David escuchó esto, para pronto agarró su espada y 400 hombres más y dijo: lo voy a matar. Primera de Samuel 24, versículo 21. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos su rebaño en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió y fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. David salió dispuesto no nada más a matar a Nabal, sino a matar a todos los hombres de su casa, todos sus criados, todos sus esclavos, sus trabajadores, posiblemente sus hijos. A todos los voy a matar, y máteme Dios si yo no lo cumplo, decía David. La esposa de Nabal, Abigail, se entera de que Nabal hizo esto. Y para pronto reúne, no me acuerdo si dice que 200 panes, vino, pasas, un montón de provisiones. Yo no sé si ya tenía todo cocinado o yo no sé cómo le hizo, pero cargó unos burros y dijo: órale, y mandó todas esas provisiones para apaciguar la ira de David. Y ella también se subió en un burro y dijo: voy a ir a interceder por nosotros, porque este tipo va a llegar y nos va a matar. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre, por cierto, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara o tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera. Ella sabía quién era él, porque pelea las batallas del Señor. Ella sabía quién era él, ¿estamos de acuerdo? Y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, Saúl, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa sus tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. La intercesión de Abigail funcionó, rindió frutos. David volvió en sí, se le bajaron los humos, perdonó la vida de Nabal, de toda su casa. Nabal ni se enteró de manera inmediata de lo que sucedió. Y cuando se enteró que su esposa le dijo: mira, esto es lo que pasó, dice la Biblia que le dio una especie de infarto.
En unas versiones dice que le dio un infarto cerebral. En ese entonces todavía no sabían que eso pasaba, seguramente lo dedujeron los traductores modernos, porque se quedó paralizado y días después, dice el versículo 38, unos días más tarde el Señor lo hirió y murió. La historia nos cuenta que David se entera de todo esto y dijo: menos mal no actué en venganza por mi propia mano y dejé que Dios lidiara con él. Y para pronto fue y mandó mensajeros y le dijo a Abigail: ¿te quieres casar conmigo ahora que eres soltera? Y se casó con Abigail. Abigail aceptó y así fue. Creo que es el único matrimonio que yo veo en la Biblia en donde las mujeres aceptan. En las demás ocasiones te toca, ¿verdad? Pero bueno, quedará para otra predicación. Es muy bueno este ejemplo para el matrimonio. Abigail es el ejemplo perfecto del tipo de hombre y de mujer que necesitamos ser. Amén. Ok, no sé si te diste cuenta que estamos frente a dos versiones de David. En el versículo 24 y 25 se nos presenta un David recto, moralmente correcto, apacible, manso, un David que por nada del mundo se iba a atrever a matar al ungido de Dios, a Saúl, a tomar justicia por su propia mano, con todo y que lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero que determinó que la justicia era de Dios. Decidió dejarle todo a Dios. Él decía: seguramente algún día va a morir Saúl, ya sea por viejo o porque va a morir en batalla, pero yo no lo voy a matar, yo no voy a tomar venganza en mi propia mano. Y en esta historia vemos a un David impulsivo, que a la primera que me lo ningunean, ¿verdad?, reacciona como dice el pastor en la mañana, y seguramente en la tercera también va a hablar de esto, que algunos parecen como lamparita de deseos, ¿no?, que las frotan poquito y sale el genio, ¿no? Así David, en el capítulo 25, lo frotaron poquito, lo ningunearon y le salió el genio, ¿verdad? Estaba dispuesto a matar a todos los hombres de la casa de Nabal, estaba dispuesto a tomar la justicia en sus propias manos, la venganza en sus propias manos, a convertirse en un asesino despiadado solamente porque me lo ningunearon. Si tienes oportunidad luego de leer los capítulos 24 y 26 completos, David mismo se ninguneó frente a Saúl. Vamos a leer 1 Samuel 24:14, dice: Saúl, ¿por qué me persigues? De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? David se había rebajado a sí mismo, a un perro muerto, a una pulga. En la otra historia, en el 26, ¿debo morir en tierra extranjera lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga? ¿Para qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Una perdiz es como una especie de gallina silvestre. David mismo se ninguneó al tamaño de una pulga, de un perro muerto, de una gallina, y muy apacible, muy tranquilo. Pero llegó alguien más, un don nadie, ni siquiera era Saúl, un don nadie, me lo ningunean y le sale el genio, ¿verdad? Por si te habías perdido en la historia, perdiste el hilo, para aquellos generación Z, millennials, a los que no son tan millennials, que perdieron el hilo de lo que estoy diciendo, lo he resumido todo en un meme. Ahí está. Hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Está perfectamente resumido aquí lo que voy a predicar. David, en 1 Samuel, es un santo, es perfecto. David, 1 Samuel 25, me lo frotan poquito, le sale el genio. David, 1 Samuel capítulo 26, ahí déjala el resto de la predicación, no te preocupes. Si no pusiste atención, esta se te va a quedar grabada para siempre.
Aquí viene la enseñanza, sencilla. Muchos de ustedes, y me incluyo, tienen un llamado muy claro, un propósito en la vida clarísimo. Tú sabes que Dios te llamó a hacer eso. Tú sabes que Dios tiene planes para tu vida. Tú ya entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Así como a David le quedaba claro que él era el siguiente rey de Israel, que había sido ungido, aprobado, que Dios ya lo había respaldado en varias ocasiones. Pero de vez en cuando va a aparecer un Nabal y te va a ningunear, te va a frotar poquito, ¿verdad? Y te va a sacar la peor versión de ti. Te va a transformar. Ponme la imagen, por favor. Y te va a querer robar todo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Tú sabes que tú eres esta persona. Tú sabes que estás llamado a ser esta persona. Pero ese Nabal va a llegar, o llega, y te va a querer robar todo lo que Dios ya habló sobre tu vida, todo lo que Dios ya tiene sobre tu vida. Y no podemos permitir que esos Nabales lleguen a nuestra vida y nos roben lo que Dios ya dijo. Porque los Nabales llegan, nos roban la paz, te sacan de tus casillas, te detonan, te transforman y te hacen ser la persona que menos quieres ser. Yo quiero sugerir que hay 3 tipos de Nabales. Personas que literalmente, Nabales que son literalmente personas, ¿verdad? Todos conocemos, todos tenemos en nuestra vida personas que nos detonan. Yo sé que todos tenemos, no porque estamos en una iglesia cristiana, no se hagan los que, yo sé que están, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hay gente que con que tú la veas, que nomás diga algo, algo pasa en ti y te transformas. Tú eres un hermoso chihuahua, pero llega esa persona y algo sucede en ti. ¿Qué hacemos con esos Nabales? Entrégaselos a Dios. Así como David le entregó a Dios a Saúl y decidió no tomar cartas en el asunto, tú entrégaselos a Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer con esas personas. Puede ser un pariente, puede ser un amigo, bueno, amigo, ¿verdad? Puede ser un hermano de la iglesia, ¿verdad? Puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un compañero en la escuela. Entrégaselos a Dios, no permitas que ese Nabal te robe la paz. No permitas que ese Nabal te transforme en la persona que tú no quieres y tú sabes que no debes de ser. A veces los Nabales son situaciones, circunstancias. Llega una crisis económica y te transformas, ¿verdad? Todo está muy bien cuando el dinero fluye, pero nomás falta el dinero y hay una canción de Rosalía que se llama Yo me transformo. Ya se rieron los generación Z, ya se rieron. Los demás yo sé que no saben de lo que estoy hablando, no importa. Pero esa canción habla de que cuando llega una cosita, se transforman. A veces una enfermedad nos transforma. El olor a tabaco transforma a ciertas personas que han lidiado con esas adicciones, ambientes que te detonan, tentaciones que son navales que quieren venir a robarte todo lo que Dios ya puso sobre tu vida, todo ese propósito que tú tienes. Y que van a querer quitarte la paz, querer transformarte en algo que tú no quieres, y no podemos dejar que esos navales nos transformen. Hay otros navales que no son personas, que no son circunstancias externas, son pensamientos negativos.
el peor enemigo de uno a veces es uno mismo. Formas de pensar, pensamientos que de la nada llegan y te ninguneas tú solo y te transformas. Hay gente que tiene todo bien a su alrededor. Él está bien, su situación está bien, su familia está bien, todo está bien, pero la mente les juega chueco. No podemos permitir que esos navales arruinen todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y tú dirás, bueno, ¿cómo le hacemos para lidiar con esos navales? Ya mencionamos que cuando se trata de personas, déjaselos a Dios. Pero ¿y qué hay de los demás, de las circunstancias o de los pensamientos que uno mismo tiene? Quiero sugerir que los Abigailes son tu mejor ayuda. Necesitas Abigailes para lidiar con los navales en tu vida. Así como Abigail impidió que David cometiera un error, que cargara con ese historial en su vida, que tomara venganza por su propia mano, que se convirtiera en ese asesino despiadado, tú y yo necesitamos esas y esos Abigailes. Y quiero sugerir quiénes o qué son esas Abigailes ya para terminar. Quiero sugerir que un Abigail importante en nuestra vida es el consejo sabio. Rodéate de consejo sabio. Los mismos hombres que acompañaban a David en las historias de Samuel 24 y 26, cuando tenía a Saúl ahí para matarlo, esos hombres le dijeron a David: mátalo, Dios lo puso en tu camino. Fíjense nomás, hablando por Dios. No es coincidencia que David le dieran ganas y se metió aquí está, no es coincidencia, esto es cita divina, mátalo. Y esos mismos hombres son los que estaban dispuestos a ir a matar a Nabal y a todos los hombres de la familia de Nabal. Esos mismos hombres que hablaban por Dios y que eran sabios, ¿verdad? Leí por ahí en un versículo, no recuerdo dónde fue, que eran hombres jóvenes, seguramente de su misma edad, jóvenes, hombres y mujeres. Rodéense de consejo sabio, preferentemente de gente más experimentada que tú. A veces tus mejores amigos no son los más sabios. Mira, le pasó a David. Abisai le dijo: mátalo, te lo puso ahí Dios, mátalo. No necesariamente te van a dar el consejo que viene de parte de Dios. Hablé de esto la semana pasada. Si tú tienes padres, madres que aman a Dios, que tienen una relación con Él, que asisten a la iglesia con más motivo, escúchalos. Tienen algo bueno que decir sobre tu vida. No sabes lo tanto que me he ahorrado de sufrimiento en la vida, simplemente escuchando el consejo de mis padres. Número 1, Abigailes para vencer esos navales: rodéate de consejo sabio. Número 2, otra Abigail es la palabra de Dios. Antes yo preguntaba con mucha frecuencia: ¿quién ya leyó la Biblia? A ver, ¿quién ya leyó la Biblia? Toda la Biblia. Me encanta, me encanta. Debo decirte, si llevas más de 3 o 4 años siendo creyente, necesitas ya haber leído toda la Biblia. Por lo menos saber qué dice, no qué significa o cómo aplico esto en mi vida. Eso ya es más complejo, lo estamos haciendo ahorita. Pero por lo menos perméate de una leída superficial. Por lo menos responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Sabes por qué algunas iglesias se convierten en sectas? Porque los congregantes no leen la Biblia. Es una forma de protegerte a ti contra liderazgos abusivos. ¿Cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo es la voluntad de Dios? Necesitamos ser creyentes que conocen la palabra de Dios. Yo sé que hay historias del Antiguo Testamento medias complejas, medias difíciles. Cuando te topes con esas historias, por favor, pregúntanos. Pero la gran mayoría
de las historias en la Biblia tienen muchos consejos prácticos. Mira, mi libro favorito, o la otra vez quien me preguntó, ¿cuál es tu libro favorito del Antiguo Testamento? Proverbios. Yo he leído ese libro, no exagero si digo más de 100 y poco menos de 200 veces. Es el libro que más he leído en toda mi vida. Es el primero que leí cuando tenía 6, 7 años. Y sabes, me encanta porque es puro consejo práctico. Práctico. Ponme Proverbios capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer unos proverbios. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Ya desde que me dicen eso, a ver, dime, ¿qué? Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Mira qué hermosos versículos. Nomás pon en práctica. Nomás pon en práctica lo que dice Proverbios y mira cómo cambia tu vida totalmente. Procuro leer por lo menos un capítulo diario. Los navales que van a llegar de vez en cuando a nuestra vida, hay que lidiar con ellos con Abigailes. Ya dijimos, consejo sabio, rodéate de gente sabia, pide consejo. Número 2, lee la palabra, lee la Biblia. Número 3, el Espíritu Santo. Es nuestra tercera Abigail, es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Él es el que guía nuestras vidas, Él es el que guía las iglesias cristianas, Él es el que guía a la humanidad y nos está llevando cada vez a un nivel del conocimiento de Cristo. Y si tú estás sintonizado con Él, si tú estás constantemente lleno del Espíritu Santo, tú vas a poder ser imitador de Cristo. Él te va a revelar las fallas que hay en tu vida. David estaba completamente cegado por la ira, transformado como el perrito chihuahua que vimos aquí, tan tierno que se veía, ¿verdad? Y mira, y es el Espíritu Santo, fue Abigail que le hizo saber, David, hey, tú no eres eso, tú eres un rey. Tú estás destinado a cosas muy grandes. Tú ya has vencido en batallas. Tú no eres esa persona. Tú no quieres cargar con eso en tu historial. Tú no quieres manchar tu vida con esas decisiones en tu historial. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te recuerda quién eres, a lo que fuiste llamado, de dónde te sacó Dios. Es por eso que es importante estar en constante sintonía con el Espíritu Santo. Hay cosas que nadie más puede ver más que Él. Tú no sabes cuánto me habló este pasaje cuando yo lo leí hace unas semanas. Y es el Espíritu Santo hablándonos. Es el Espíritu Santo hablándome a mí. Esta predicación es para mí principalmente. No permitas que ningún naval venga a robarte todo lo que Dios tiene para ti. Rodéate de Abigailes y Dios obrará a tu favor. Él te dará la salida. La justicia es de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Un aplauso fuerte a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tú siempre tienes algo para nosotros, Padre. Te doy gracias por cada persona que decidió venir.
este domingo, a pesar de que podría tener mejores cosas que hacer o ver, decidió estar aquí. Tú no le vas a robar aquello que tú ya has sembrado en su corazón. Recuérdales, Padre, recuérdanos que somos hijos tuyos, que estamos llamados a vivir vidas en abundancia, Dios, de gloria en gloria, a cumplir con tus propósitos, a reflejar la luz de Jesús a cualquier persona que se acerque y tengamos contacto. Queremos ser una iglesia que transforme esta ciudad, que es testimonio vivo de tu poder, de lo que hiciste hace casi 2000 años. Ayúdanos, Padre. No queremos que esos navales lleguen a nuestra vida y estropeen todo lo que tú ya has sembrado en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a buscar esas Abigailes que tanto necesitamos. Rodéanos de consejo sabio, Padre. Queremos ser diligentes con tu palabra y ser sensibles a la voz de tu Espíritu, Dios. Gracias, Padre. Bendigo a cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén.